Buenas noches, señores estudiantes. Hemos llegado a la semana 4, que comprende la unidad 3, los métodos jurídicos, métodos de interpretación de la ley. Los métodos jurídicos son la universalidad de los métodos de lo que constituye una división de los métodos de interpretación de la ley. El método de aplicación de las normas, método de creación de las normas. La creación, primeramente, la tendencia de los métodos sustenta por sostiene Descartes y Leibniz, que aplica a la investigación de la verdad en todas las órdenes. En cuanto al método matemático, consideran el derecho como un producto de la naturaleza. Como segundo punto, la segunda tendencia denominada pureza afirma también la existencia del método propios del derecho. En 1926, Maggiore ve en esta tendencia una especie de doctrina que aplica a la jurisprudencia. Al respecto dice que el derecho para la justicia y para el jurista, el derecho tiene un contenido, un campo de acción, un procedimiento lógico propio que no tiene nada que ver con lo de la filosofía, la política, la sociología y la economía. Hace la pregunta de cuáles son los elementos básicos y esenciales del método jurídico. Este es un elemento típico y esencial en el juicio. Esto implica también una decisión concreta sobre un hecho y la aplicación también de una norma concreta. El juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea del juez, del investigador o del trabajador. Por eso es el soporte teórico cognoscitivo del método jurídico. Debemos comenzar por afirmar por el derecho que ciencia y es técnica o arte. Como objeto de ciencia tiene métodos científicos y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos, todos adecuados. El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de la norma del derecho vigente en su verdadero significado y reproductiva, porque su objeto es reproducir explicándolos y sistematizándolos. Pero además también el derecho es arte o técnica, ya que ha sido creado o constituido para el hombre para lograr un fin. Como arte, el derecho tiene también sus procedimientos propios, como el de aplicación de la norma de los casos concretos y también de la elaboración de las normas o creación del derecho. A la interpretación de la ley, a la integración de la ley y la creación del mismo, de las consideraciones anteriores concluye el profesor Betancourt, que afirma a los métodos del derecho hacen relación al conocimiento del derecho positivo, a la aplicación de este derecho y a la construcción y creación de este mismo derecho. Métodos de interpretación de la ley. Los métodos de interpretación de la ley, la importancia que tiene la interpretación de la ley, dice Carlos Lozano y Lozano, al considerarla como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es establecer un sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por lo tanto también para la resolución judicial. Pero el objetivo principal de la interpretación la forman las leyes, que el abogado respeta, procede y busca del auténtico significado de la ley. Y después de analizar honestamente cuando se halla la razón y la justicia, no trata de deformar también los textos, también ni de atribuirlos un contenido contrario a su naturaleza y finalizarlos, que procura investigar y argumentar de acuerdo a la ampliación y capacitando pues para dar la ley. Su puesto es exacto dentro de un cuadro general que debe de ser coherente, lógico y armónico, precisando también la noción de la equidad.
Y los jurisconsultos u con mente superior no solamente se limita a estudiar, conocer el derecho, sino que lo crean, es decir, considerando el inmerso acervo de los hechos, procesos y fenómenos que constituyen la realidad. También acometen que las tareas de clasificarlos, sistematizarlos y reglamentar su acción y desenvolvimiento. El método de la interpretación de la ley y las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto de antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que se han de aplicar, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalmente de aquellas. El concepto de interpretación, en términos generales, se entiende por interpretación el acto mental de desentrañar el sentido de su expresión, es decir, el descubrimiento de su significado. Por consiguiente, no solo se interpreta las leyes, sino también todas las expresiones que encierran un sentido que tienen una oculta significación. Estudian también el derecho y esto es la exegética de la libre investigación científica, teológica o finalista y la escuela de la interpretación objetiva. La ley para estos últimos no es ya la expresión de una voluntad, sino la formulación del derecho objetivo. Clases de interpretación. Existen 3 clases de interpretación, a saber, auténtica o con autoridad jurisprudencial y doctrinal o privada. Interpretación auténtica o con autoridad. A esta interpretación se la llama auténtica porque procede de su autor, conocer fiel de su espíritu y de lo que propone. Debemos también advertir que la interpretación hecha por el legislador no la faculta para anular las sentencias ejecutoriadas antes la expedición de la ley interpretativa. La interpretación jurisprudencial es la que hace las encargadas de aplicar la ley, que son los jueces, tribunales de justicia y ciertos funcionarios de carácter administrativo. La interpretación judicial no obliga de manera general, ya que los jueces interpretan para aplicar la ley con un caso dado y singular. Los métodos jurídicos, la cuestión legislativa de los métodos específicamente jurídicos ha preocupado y desde hace mucho tiempo a los estudiosos del derecho se ha preguntado si existen métodos específicamente jurídicos. Para resolver esta interrogante debemos referirnos a 2 tendencias generales sobre los métodos especiales de la universalidad de los métodos y de la pureza de los métodos. La tendencia de la universalidad de los métodos, como anteriormente se les explicaba a Descartes y Leibniz, quiere aplicar la investigación de la verdad en todas las órdenes del método matemático, pero esta oposición es criticada porque olvida no solamente que hay multitud de conocimientos que nos llegan por vía de autoridad, sino también que las dudas muy de ordinario recaen sobre los objetivos de inmediata experiencia. En cambio, los métodos, para dividirlos, los métodos, elementos básicos y esenciales del método jurídico, según Badenes-Gasset, el elemento típico y esencial es el juicio. Este implica una decisión concreta sobre un hecho y la aplicación también de una norma concreta. El juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea del juez, del investigador o del legislador. Por esto es el soporte teórico cognoscitivo del método jurídico. Eso es todo. Muchísimas gracias, señores estudiantes, y cualquier pregunta estoy a las órdenes.